Ante un país que vive crisis de diferentes índoles y que definitivamente está convulsionado, miren ustedes lo terrible que estamos viviendo. En días pasados en la ciudad de Manta asesinaron a un niño como muerte colateral dentro de una iglesia escuchando misa. Esto sí que duele y desangra al país como muchas otras muertes que estamos viviendo. Es por esta razón que vamos a conversar sobre estos aspectos que definitivamente llaman a la reflexión a los ecuatorianos y sobre todo a quienes están clamando por seguridad. Y está con nosotros justamente nuestro colega periodista de opinión, Jorge Ortiz. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Los desafíos que va a enfrentar y las metas que va a enfrentar el presidente Daniel Noboa son gigantescos. ¿Cree que pueda enfrentarlos, pueda mitigar todo este dolor que vive el Ecuador? Bienvenido, mi querido Jorge. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, feliz año nuevo. No creo que pueda solucionar el problema, espero sí que pueda atenuarlo. Creo que el problema de la violencia se nos fue de las manos, creció durante muchos años sin que nos diéramos cuenta cómo crecía. Tal vez empezó cuando el presidente Correa declaró al Ecuador un país de fronteras abiertas y permitió que entre todo el mundo sin ninguna verificación de sus antecedentes. Y después se agravó cuando el mismo presidente Correa convirtió a unas bandas, a unos grupos de jóvenes, las pandillas juveniles, los Latin King, por ejemplo, en sucursales de bandas organizadas, reconociéndoles, dándoles personalidad jurídica. Dos errores de Correa que el Ecuador quizás no ha valorado en toda su gravedad, pero que hoy estamos sintiéndolo con toda su fuerza. Y ese problema de la violencia se nos fue de las manos. Como no nos dimos cuenta de cómo crecía, lo dejamos crecer. Y cuando el problema lo vimos cara a cara, nos dimos cuenta que era un monstruo gigantesco. Yo creo que el presidente Noboa tiene un desafío muy grande, pero tiene un periodo de gobierno muy corto. Y no sé, aún con la consulta popular que anuncia para marzo, no sé si esos cambios legales, aún en el caso que fueran aprobados, bastarán para poder detener el avance de un monstruo tan grande, tan peligroso, tan agresivo como es el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes. ¿Y cree que las 11 preguntas que ya fueron enviadas a la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo, entre ellas está el endurecimiento de penas, auditorías a jueces, la ley de extinción de dominio y también facultades y atribuciones a las Fuerzas Armadas para que combatan la delincuencia, la violencia, la inseguridad que atravesamos los ecuatorianos, sea el instrumento para mitigar, para atenuar, como usted menciona, esta inseguridad que enfrentamos los ecuatorianos? Digo que cualquier instrumento que se le dé al gobierno, que se les dé a las Fuerzas Armadas, que se les dé a los cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra el crimen organizado es válido, es necesario. Lo que no estoy seguro es la pertinencia de la consulta popular, porque el presidente Daniel Noboa es un presidente demasiado nuevo en el cargo, que todavía no ha hecho algo como para ganarse la lealtad, la fidelidad, el aprecio de la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría que va a necesitar para ganar la consulta. Y en el Ecuador, históricamente y lamentablemente, solemos votar en las consultas en contra del presidente, convertimos a las consultas, sean cuales sean las preguntas, las convertimos en un plebiscito sobre el gobierno y en general los ecuatorianos estamos descontentos con nuestros gobiernos y terminamos votando no. Y ha habido consultas en las que lo que se ha planteado ha sido válido, necesario, oportuno incluso, y sin embargo hemos votado no. No sé si el presidente Daniel Noboa ha hecho unas mediciones sobre popularidad, sobre aceptación, sobre él y sobre sus potenciales reformas, como para poder ganar la consulta. Porque creo yo que cualquier cosa, insisto, cualquier cosa que se haga para reforzar al Estado en su lucha contra el crimen organizado es válido. Pero al mismo tiempo, si el presidente Noboa llega a perder esa consulta, su gobierno estará terminado y el Ecuador volverá a la inestabilidad, a la conflictividad, a la incertidumbre de un gobierno que tendrá sus días contados sin posibilidades, en ese caso, de reelección y con el peligro que para mí es el peligro más grave que afronta el país, de regreso del correísmo, porque el correísmo, aunque muchísima gente no se haya dado cuenta, fue el peor mal que sufrió el Ecuador. En este caso del crimen organizado, gran parte del daño que hoy sufrimos se lo debemos a lo que hizo Correa durante sus 10 años y medio. Sí, su escepticismo, probablemente por la aceptación o no de la consulta popular, obedece a que generalmente estas
o estos referendos se miden por la reputación política del gobernante. Pero mi querido licenciado, hoy tenemos un escenario totalmente diferente y es que el pueblo ecuatoriano está clamando por seguridad. Estos actos violentos, y mire que nos hemos convertido en el país más violento de América Latina. Probablemente estos insumos obedezcan a que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en favor de las preguntas para combatir la delincuencia. Ojalá que así sea, y ojalá que el presidente Noboa haya medido bien su popularidad y haya diseñado un cuestionario atractivo, de manera que la gente vote sí. Pero insisto, muchas veces ha habido consultas populares en estos 40 años en que las preguntas han sido atractivas y las modificaciones propuestas han sido necesarias. Y sin embargo la gente ha votado no porque no ha votado no a las preguntas, sino ha votado no al presidente. Normalmente los presidentes a los pocos meses de iniciar su mandato caen por debajo del 50% de su popularidad. Se quedan como Guillermo Lasso en 7 o en otros casos logran estar en 17, en 22, en 30. Pero nunca logran sobrepasar el 50% de popularidad. Y la gente vota por el presidente, no por la consulta. A veces ni siquiera lee las preguntas de las consultas y vota no. Ojalá no sea el caso de Daniel Noboa, porque, insisto, es indispensable que el Estado... Porque no sería el caso de Daniel Noboa, es el caso del país. Es el caso del país, claro. Por eso es importante que Daniel Noboa haya medido su popularidad para que la gente no vote, se abstenga de votar no por hacerle un daño al presidente. Es decir, la gente vote por las preguntas, por lo que esas preguntas implican, por el reforzamiento de los poderes del Estado para luchar contra el crimen organizado. Por eso espero que la consulta haya sido bien diseñada y se mueva políticamente bien el presidente Noboa de manera que gane el sí en la consulta, pero no estoy seguro de que así sea. Esperamos cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional que apruebe las preguntas para que a medida del tiempo, en marzo, se pueda elevar a consulta popular o referéndum para que los ecuatorianos nos pronunciemos en las urnas. Uno de los caballos de batalla que ha implementado este gobierno es el denominado Plan Fénix. De acuerdo al presidente Daniel Noboa, está en ejecución. ¿Son medidas acertadas o es aún incipiente? Es un incipiente, sin duda. Lo certero o no certero de unas medidas en estos ámbitos, como es la seguridad, se notan por sus resultados y todavía no hemos visto los resultados. En el diseño pueden estar bien hechas, teóricamente pueden ser las necesarias, pero veamos los resultados. El Ecuador está abrumado por la violencia y se requieren resultados prontos y profundos. Todavía no los hemos tenido. ¿Pero son los primeros pasos que debió dar el presidente o no? Sí, son los primeros pasos. Creo yo que le faltó diseñar un plan más minucioso, de manera que cuando él llegó a la presidencia, cuando el día que él fue elegido ya hubiera tenido un plan completo. No lo tenía, evidentemente, lo diseñó un poco al apuro por las circunstancias. Ojalá que dé los resultados necesarios. Y por la situación en la que nos encontramos, el presidente dijo que se están manejando estas estrategias y estos procedimientos, sobre todo en materia de seguridad, de manera sigilosa, con mucha discreción. Pero hay expertos que dicen, mientras no se perciba, no se sienta que efectivamente se está actuando en contra de las mafias delincuenciales, probablemente la gente va a dudar muchísimo. ¿Está pasando eso en el país? ¿Que la gente duda de lo que se está planificando alrededor del gobierno nacional para combatir las mafias delincuenciales? Yo creo que sí. En el Ecuador, como alguna vez lo dijo un ministro, hay inseguridad, pero sobre todo hay una enorme percepción de inseguridad. Nos sentimos bajo amenaza. Ciertamente lo estamos, pero no sé si estamos tan amenazados como a diario nos sentimos. Y nos sentimos, obviamente, por parte del Estado ha habido una respuesta, primero, oportuna y segundo, en la medida, con la contundencia que se necesita. Además hay un asunto lamentable y es que la economía ecuatoriana está en muy mal estado, es una economía muy poco dinámica, muy poco productiva, enriquecedora, y el Estado no tiene los medios para aplicar un programa verdaderamente amplio y contundente contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Primero, el presidente Noboa va a tener que lograr redinamizar un poco al menos la economía, que genere un poco más de riqueza, que le dé al Estado los medios como para poder aplicar programas de lucha contra el crimen organizado verdaderamente amplios, contundentes y duraderos, porque no sirve de nada dar un tiro al aire. Hay que tener una lucha constante y esa lucha constante cuesta caro a un Estado que no tiene los medios para hacer un programa de amplio alcance.
Pero ya está en vigencia la ley urgente económica, fue aprobada, ya está publicada en el registro oficial. ¿No cree que a través de este instrumento legal se pudiera generar inversión, empleo, reactivación, dinamización de la economía y también con la recaudación de más de 900 millones de dólares, que es lo que se pretende con esta ley más que este proyecto de ley? Una vez más, esperemos a ver los resultados. Incluso hubo economistas serios, economistas ¿Es bastante escéptico por los políticos o bastante escéptico porque no cree en la percepción que está generando el presidente de los ecuatorianos? A ver, yo siento que la percepción todavía es débil, que el presidente se presentó ante el país como un hombre que había sido elegido antes de tiempo y que no tenía todos los proyectos y todos los instrumentos necesarios para combatir los males del país, especialmente los dos más acuciantes, que son el tema del empleo y el tema de la inseguridad. O sea, llegó a la presidencia por sorpresa y no está preparado para asumir tan alta responsabilidad y con problemas gigantescos que tenemos los ecuatorianos. Puede ser que él esté preparado anímicamente, intelectualmente, evidentemente le falta experiencia, pero sobre todo su elección fue muy inesperada. Y cuando fue elegido fue evidente que ni tenía los proyectos específicos ni tenía el equipo de gente como para aplicar esos proyectos. Y por lo tanto, pues recién hoy lo estamos conociendo, recién hoy está avanzando y hay que esperar a ver los resultados. El tema económico no es un tema que con 2 decretos se lo pueda reactivar o con un cambio de leyes. La economía se reactiva o se paraliza mediante una serie de sucesos que la van estimulando o la van desestimulando. Veamos si la economía reacciona bien al proyecto de ley. Hubo quienes, y usted seguramente los habrá oído, economistas sólidos, expertos, que decían el diagnóstico que hizo el presidente Noboa fue muy acertado, pero las medidas que tomó frente a ese diagnóstico no fueron las acertadas, no se correspondían las unas a las otras. Veamos si la economía reacciona, veamos si este 2024 es un año de reactivación económica, de redinamización de la economía, o si sigue ese letargo, porque si sigue ese letargo el Estado no tendrá los medios para aplicar ningún proyecto a largo plazo, menos aún un proyecto tan costoso, tan urgente como es el de lucha contra el crimen organizado. Mi querido licenciado Jorge Ortiz, el presidente de los ecuatorianos plantea revisar la focalización de los combustibles. ¿Esto será un acierto para paliar la crisis que enfrentamos los ecuatorianos o afectará mucho más a la economía del país? Yo creo que es indispensable la focalización. Incluso creería, a partir de lo que dicen los expertos que sí conocen el tema a fondo, ese subsidio debería eliminarse, pero en fin, políticamente es imposible eliminar ese subsidio. Creo que hay que focalizarlo. No tiene el más mínimo sentido que un Estado pobre como este, porque nos han dicho siempre que el Ecuador es un país rico. No, es un país pobre, que siempre ha vivido en la pobreza, que siempre ha tenido estados en situación de escasez. Un Estado pobre desperdicie 1.500 millones de dólares anuales, 5 millones de dólares por día. 5 millones de dólares por día en subsidiar el consumo de combustibles, que además daña el ambiente. Ese es un subsidio que no puede ser mantenido y que ha sido mantenido solo porque los gobiernos no han tenido la capacidad política y el valor para eliminarlo. Han tenido reacciones populares, especialmente de los sectores indígenas, reacciones violentas. Un Estado no puede someterse a los caprichos o a las imposiciones de nadie. Tiene que hacer lo que al país en su conjunto le conviene. Y lo que le conviene es eliminar ese subsidio y dedicar todo ese dinero a cosas más urgentes, necesarias y que influyen más en la vida de la gente. Mi querido licenciado Jorge Ortiz, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oro Mar. Muy amable por sus valiosos aportes. Muy gentil. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo.